Hola amigos, ¿cómo estáis? 6 países europeos han lanzado oficialmente un ultimátum a Rusia el lunes 12 de mayo de 2025. La reunión tuvo lugar en Londres entre los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Gran Bretaña, así como de la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. Tras la reunión se publicó una declaración conjunta en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. El documento hace hincapié en sumarse al llamamiento de Ucrania a un alto el fuego de 30 días, que, en su opinión, creará espacio para las negociaciones sobre una paz justa, integral y duradera. Con respecto a Ucrania, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, nuestras condolencias a las víctimas de los recientes ataques rusos y nuestro pleno apoyo a la seguridad, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Celebramos los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos y la perspectiva de nuevas conversaciones esta semana. Hasta el momento, Rusia no ha mostrado una intención seria de avanzar, debe hacerlo sin demora. Nos sumamos al llamamiento de Ucrania a un alto el fuego inmediato, completo e incondicional de 30 días para crear un espacio para las negociaciones de una paz justa, integral y duradera. Cualquier paz solo será sostenible si se basa en el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y si Ucrania puede disuadir y defenderse de cualquier futuro ataque ruso, afirma el documento. Al mismo tiempo, anunciaron planes para seguir suministrando armas y municiones a Kiev, y también destacaron la importancia de proporcionar a Ucrania garantías de seguridad. Esto incluye explorar la posibilidad de crear una coalición de fuerzas aéreas, terrestres y marítimas, dijeron los ministros. Es impresionante la afición que tiene esta gente de la Unión Europea a reunirse constantemente para luego no decir nada. Es increíble el nivel de mentiras que plasman en sus comunicados, como esa que dicen de su solidaridad con el pueblo ucraniano. Es vomitivo. Yo la única explicación que le encuentro a estas absurdas reuniones, es que los sueldos que cobran no les llega para sus gastos privados. Y en estas reuniones que corren a cargo de todos los contribuyentes, se sientan en mesas provistas de buenas viandas, y mejores postres bien regados, y son gratis. Por lo que saco la conclusión que son unos gorrones compulsivos. Ya me gustaría a mí tener amistad con jefes de estos protocolos para enterarme si suelen faltar cucharillas u otras vajillas después de las chuflas. Por eso de los recuerdos para mostrar luego a sus nietos, mirar, este es de cuando estuve en una bacanal en el palacio de tal, etc. El caso es que lo de amenazar a Rusia y darle ultimátum se les da de lujo. Saben que Rusia se los pasa por el arco de triunfo, como subrayó el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. El lenguaje de los ultimátums es inaceptable para Rusia. Pero esto le da igual, porque ellos, bacanal que se llevan por delante. Mientras tanto Rusia va a lo suyo, aunque la última de Zelensky es buena. Dice que le espera a Putin en Estambul cara a cara, y el otro friki como le van a regalar un avión de $400 millones dice que igual se apunta a la fiesta de Estambul. Más que nada para verificar que el avión es bueno, no vaya a ser que se lo metan de cartón piedra, que aunque los golfos del Golfo tienen el dinero por castigo, no se fía, se sienten midas, y necesitan tocar sus riquezas. En el frente, después del final de la tregua de 3 días, los enjambres de geranios volvieron a entrar en acción. El autor del canal Kharkovita Adecuado, el coronel retirado Gennady Alekin, informa que hubo una actividad de fuego sin precedentes cerca de Kharkov esta noche. Se pusieron en acción geranios, lancetas, lanzadores de misiles múltiple y artillería de largo alcance. Atacaron bases de entrenamiento y campamentos. En los últimos 2 días, otro grupo de mercenarios e instructores procedentes de países occidentales ha llegado a la región. A juzgar por las interceptaciones de radio, se puede oír el francés en el aire. Mientras tanto, la aventura de Kursk 2.0 parece haber fracasado, según el bloguero militar Yuri Podolyak. La OTAN ha perdido interés en Tiotkino, donde intentó desesperadamente abrirse paso a principios de mes. El último gran ataque tuvo lugar aquí el 8 de mayo, en total, en esta zona del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron a más de 100 personas irrevocables durante ese día.
y luego se tranquilizaron, sumándose convenció de que continuar la operación solo conduciría a un aumento del número de pérdidas. Sin embargo, Kiev continúa aterrorizando la frontera rusa y ataca Rilsk, con misiles multipropósito de la OTAN. Después de otro ataque, nuestro reconocimiento reveló la ubicación de HIMARS. Primero, el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes fue atacado por un dron, y luego fue rematado por un Iskander, informa Podolyak. También los autores del canal Crónica Militar escriben que los expertos militares señalan que en abril y mayo las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo una liquidación masiva de los HIMARS estadounidenses. Al mismo tiempo, las coordenadas de los ataques se transmiten a Estados Unidos. Los ucranianos son simplemente una tripulación que coloca el lanzador en posición y presiona el botón. La pregunta por ahora es por qué lo necesitaban. Antes del ataque a Tiotkino, el enemigo atacó sin pensar los puentes, que de todos modos no se utilizaban activamente. Existe una versión de que los estadounidenses asignan deliberadamente objetivos sin importancia a las Fuerzas Armadas de Ucrania para no agravar las relaciones con Moscú, dicen en Crónica Militar. Por su parte, el representante especial de Trump, Keith Kellogg, se pronunció en contra de la iniciativa del Kremlin de negociar con Ucrania antes de que se establezca un alto el fuego. Por ejemplo, primero paremos durante 30 días y luego empecemos a negociar. Kiev y Europa se han sumado al mismo plan. El autor del canal de Miurgo ruso argumenta, al parecer, cualquier iniciativa de Moscú que no forme parte de los planes de Washington es saboteada o ignorada por el equipo de Trump. De la misma manera, se ignoran los bombardeos desde Kiev durante los ceses del fuego, y como era de esperar, Rusia rechazó el ultimátum que exigía un alto el fuego en Ucrania a partir del 12 de mayo. El lunes se filtró información sobre el fracaso de las negociaciones en Estambul. El canal ucraniano Residente escribe, citando sus fuentes, que la inteligencia británica está preparando una provocación. La oficina del presidente está discutiendo con el MI6 formatos para interrumpir la vía negociadora. Se están considerando escenarios provocativos para que esto sea posible. Y el The Time escribió que Putin exigirá la capitulación de Ucrania en Turquía. Moscú insiste en lo suyo, debe haber un cambio de poder en Ucrania, no debe haber adhesión a la OTAN y no debe haber retirada de tropas de las partes ocupadas de las regiones de Donbass, Kherson y Zaporizhia. Esta noche drones kamikaze rusos han atacado Ucrania, y las explosiones están produciéndose en 10 regiones, en la noche del 12 de mayo de 2025. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques masivos con drones kamikaze contra objetivos en el territorio de Ucrania, afectando 10 regiones a la vez. Como informa el corresponsal militar Vladimir Romanov en su canal de Telegram, se registraron explosiones en Kiev y en la región de Kiev, en las regiones de Zitomir, Melnitsky, Cherkasy, Kirovograd, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Sumy, Nikolaev y Odessa. El ataque fue el último episodio de la escalada del conflicto, socavando las esperanzas de un alto el fuego exigido por el ultimátum de la Unión Europea. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el ataque participaron unos 50 drones, presumiblemente Gran 2, capaces de transportar explosivos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros. En Kiev, las fuerzas de defensa aérea derribaron varios drones, pero en la región de Sumy, las líneas eléctricas resultaron dañadas, dejando varios asentamientos sin electricidad. En la región de Odessa, los drones atacaron almacenes, provocando un incendio que tardó varias horas en extinguirse. También se han registrado daños a la infraestructura en Nikolaev y Zaporizhia, aunque se están aclarando los detalles exactos de la destrucción. Este ataque fue una respuesta a las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones fronterizas de Rusia del día anterior. Las fuerzas ucranianas atacaron Rilsk, en la región de Kursk, destruyendo un hotel y un lavadero de coches, donde 3 personas resultaron heridas, y en Komutovka un dron hirió a un niño de 5 años. El contexto de los ataques está vinculado al fracaso del alto el fuego anunciado por Zelensky el 12 de mayo. Como condición para las negociaciones en Estambul el 15 de mayo. El presidente estadounidense Donald Trump, que apoyó las negociaciones,
llamó a las partes a llegar a acuerdos, pero expresó dudas sobre la disposición de Kiev. La coalición de los dispuestos, que incluye a Francia y Gran Bretaña, está aumentando la presión sobre Rusia, amenazando con sanciones, informa Político. Turquía, que actúa como mediador, confirmó su disposición a organizar la reunión. Hoy, varias oleadas de drones de ataque de las Fuerzas Armadas rusas atacaron uno de los principales puentes de Ucrania a través del cual se entrega al país carga militar de los países de la OTAN, el puente sobre el estuario del Dniester en Zatoka. La prensa de Kiev solo mencionó brevemente que varias decenas de aviones Geranium atacaron objetivos en la región de Odessa, entre los que se encontraba el famoso puente, que es la vía de entrada principal de la OTAN en Ucrania. El profesor asociado de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia y experto militar, Vladimir Yeranosian, explicó a IF.ru que el único ferrocarril de Rumanía a Ucrania pasa por el puente de Zatoka. Para la logística militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sur, este es, sin exagerar, el puente más importante, la única carretera desde Rumanía que atraviesa el territorio de Ucrania, explica el experto militar. La peculiaridad del puente en Zatoka es que lo cruzan simultáneamente una vía férrea y una carretera, y tiene 400 metros de longitud. Si se destruye, o simplemente se daña, el ejército ucraniano en la región de Odessa y Gerson se encontrará en una situación muy difícil. La última vez que el puente de Zatoka fue alcanzado fue hace varios meses. Luego, según los partisanos, no solo quedó destruida la superficie de la carretera, sino que también se dañaron los soportes del puente. Al parecer, Vladimir Yeranosian cree que la parte ucraniana logró restablecer el tráfico en el puente, por lo que hoy se realizaron varios ataques más. Como consecuencia de ello, el puente de Zatoka dejará de funcionar de nuevo. No olvidemos que solo en Ucrania hay unos 20 puentes importantes que cruzan el Dnieper, aclaró Vladimir Yeranosian. Todos los suministros militares para las unidades avanzadas del ejército ucraniano pasan a través de ellos. La destrucción de los puentes perturbará la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania, e incluso aislará a los grupos del ejército ucraniano entre sí. Esto es un desastre para Kiev, y para la OTAN. Según los partisanos, hoy se llevaron a cabo 33 poderosos ataques aéreos contra objetivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Atacaron con misiles y drones de ataque. En Sumy fueron destruidos talleres de reparación y un almacén con vehículos aéreos no tripulados. En Kharkov se llevó a cabo un ataque contra una concentración de vehículos. En los territorios de la República Popular de Donetsk ocupados por el régimen de Kiev, fueron atacadas columnas de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania que avanzaban hacia la línea del frente en la zona de Pokrovsk, Krasnoarmeysk. Los ataques se llevaron a cabo en las regiones de Kiev, Dnepropetrovsk, Kirovograd y Cherkasy. En el oeste de Ucrania fueron atacadas instalaciones militares en Rivne y Khmelnytskyi. Ahora mismo el desconcierto es total en la Unión Europea, y la reunión de Londres es una muestra de ello. ¿Pero a qué viene tanto alboroto? Hay dos detalles a tener en cuenta. Uno es que se confirma la noticia de que el general Armagedón vuelve a emerger, y la otra es que el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Giuseppe Dragone, ha dicho en Defense News que la OTAN debería prepararse para la retirada de las tropas estadounidenses de Europa, y su redespliegue en la región del Indo-Pacífico, y esto ha provocado un terremoto. Dragone dijo que no ve señales de que Washington retirará a las tropas involucradas en los planes de defensa del bloque en Europa. Pero no obstante cree que Europa debería estar preparada para tal desarrollo. El problema clave sería planificar esto con antelación. Esto le dará a la alianza la oportunidad de reorientarse y cambiar el equilibrio de poder, señaló el alto funcionario de la OTAN. En los últimos meses, el Pentágono ha enfatizado la amenaza de China frente a la amenaza de Rusia, que ha estado librando una guerra en Ucrania durante más de 3 años, señala la publicación. La estrategia provisional de defensa estadounidense, parte de la cual se filtró a la prensa en marzo, se basó en gran medida en un informe de la Fundación Heritage, escrito por un alto funcionario del Pentágono. El documento argumentaba que Estados Unidos debía identificar las fuerzas que utilizaría en los planes de defensa de la OTAN,
lo que también ayudaría a prevenir una invasión de Taiwán. El Pentágono entonces trasladaría estas unidades más cerca de Asia, obligando a los países europeos a cerrar la brecha, señala el artículo. Dragone dijo que aún no había oído hablar de que el Pentágono avanzara con esos planes, pero señaló que los países europeos podrían eventualmente reemplazar algunas de las fuerzas estadounidenses perdidas en el continente, incluidas la defensa aérea, la guerra electrónica, el transporte aéreo estratégico y los drones. El 23 de abril, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos, con la ayuda de sus fuerzas aliadas y socias, está disuadiendo a China en todo el mundo. Explicó que China representa la principal amenaza a los intereses nacionales de Washington y que la política exterior del presidente Donald Trump hará de su contención en la región Indo-Pacífica una prioridad. Estamos conteniendo a la China comunista, en el Indo-Pacífico y en todo el mundo, afirmó, asegurando que Washington pretende traer la paz a esta región con la participación de otras potencias. Es impresionante cómo cada vez que esta gente abre la boca, se delata su odio al comunismo. Lo que tiene que hacer la OTAN, es disolverse de una puta vez y ese día se habrán acabado las guerras en el planeta. El otro asunto que los tiene atemorizados es que se confirma lo que dijimos en el video del otro día, y vuelve el general Surovikin que salió de las sombras, y ha sido visto en público el 9 de mayo. Al parecer fue destinado personalmente por Putin a la organización del ejército ruso en África, y durante las celebraciones del Día de la Victoria. Una delegación de Rusia honró la memoria de los soldados de primera línea en Argelia. Entre sus miembros se vio el legendario general Armagedón. Ha aparecido en internet una fotografía de un Surovikin más delgado. El periodista Ruslan Ostasko llama la atención sobre la apariencia del comandante. Durante su periplo a África, perdió peso notablemente. Aproximadamente 15-20 kilos, como se puede observar en la foto de pantalla. Unas fotografías tomadas en un cementerio de Argelia han provocado conmoción en Rusia y Ucrania. Los expertos militares evaluaron estas fotos como la salida del general Surovikin después de un largo periodo de silencio. La misión del líder militar en África aún plantea muchos interrogantes. Todo el mundo espera que el famoso general Armagedón regrese al frente nororiental. Los ucranianos con miedo. Los rusos con esperanza. Después de todo, Surovikin ganó fama por sus decisiones difíciles. Los analistas de Militar y Crónica explican por qué este general es tan importante. Las tareas del general fueron asignadas personalmente por Vladimir Putin, y el nuevo cargo de Surovikin finalmente fue revelado. Una foto del general Surovikin en Argelia ha creado revuelo en torno a su persona. Todo el mundo espera que regrese a la operación rusa en Ucrania. Casi 2 años después, finalmente ha quedado claro que está considerado uno de los líderes militares más efectivos de Rusia. El apodado General Armagedón, después del intento de motín de Wagner, Surovikin fue retirado de la operación rusa en Ucrania y transferido a otra dirección. Él no organizó esta marcha, pero como supervisaba la orquesta en nombre del Ministerio de Defensa, tenía responsabilidad personal. En Internet aparecía con frecuencia información de que el general se encontraba en África. Los rusos tienen muchos intereses en este ámbito, sobre todo en el contexto del debilitamiento del control del bulldog francés, que durante mucho tiempo no quiso desprenderse de sus colonias, y ahora, finalmente, se ha revelado la nueva posición de Surovikin. La cuenta oficial de la embajada rusa en Argelia escribió que el comandante militar ocupa el cargo de jefe de un grupo de especialistas militares. Además, los diplomáticos también publicaron fotografías de Surovikin de la ceremonia de colocación de una corona de flores en la tumba del soldado soviético Ostapenko, en el cementerio de Ibrahim. Las fotos causaron revuelo en las redes sociales. La gente se dio cuenta de cuánto peso había perdido el general. El traje literalmente cuelga de él. Esto dio lugar a rumores sobre la enfermedad de Surovikin. En internet ha aparecido otra foto, la del gimnasio donde el general entrena en su tiempo libre. A juzgar por su brillante forma, especialmente para su edad, perdió peso no por enfermedad, sino por el contrario, porque se tomaba en serio su salud. Cabe señalar que Surovikin se convirtió al mismo tiempo en una leyenda y una pesadilla para Occidente.
comandó un grupo de tropas en la zona de la operación rusa en Ucrania y creó una poderosa defensa en el frente sur, que las fuerzas de la OTAN nunca pudieron romper en 2023 durante la contraofensiva. Estas fortificaciones se denominaban líneas Surovikin. Además, coordinó ataques contra el sector energético de Ucrania, que paralizaron su maquinaria militar. Por eso Putin lo necesitaba en África. Surovikin sigue siendo una figura clave en el ejército ruso, pero ahora su tarea no es una ofensiva, sino una influencia estratégica en otro continente. Los expertos destacan la política visionaria de Vladimir Putin, que considera a África como un área clave para fortalecer la posición de Rusia. El continente está adquiriendo importancia estratégica por varias razones. La influencia geopolítica y los éxitos de Moscú en África socavan significativamente las posiciones de los países occidentales, especialmente Francia, que tradicionalmente consideraba al continente su zona de influencia, y ha sido expulsada por Rusia del Sahel. El fracaso de la política francesa de neocolonialismo es indicativo. París ha perdido el control de uno de los países africanos tras un golpe militar. Además, las tropas francesas se retiraron de Malí y Burkina Faso. La influencia de París en la región del Sahel está disminuyendo rápidamente. Por supuesto, Rusia se aprovecha de esto, ya que no considera a los países africanos como colonias. Los rusos están tratando de construir una cooperación mutuamente beneficiosa. En este contexto, el nombramiento de uno de los líderes militares rusos más eficaces, como jefe de un grupo de especialistas militares en Argelia parece un paso lógico. Aunque no se revelan muchos detalles de su misión, los expertos especulan que Surovikin supervisa la cooperación militar con los países africanos, los suministros de armas desde Rusia, y la formación de personal militar local. El bloguero Sergei Kolyasnikov, Sergulio, llama la atención sobre que fue Putin quien mantuvo a Surovikin en el ejército. El comandante supremo asignó personalmente las tareas del general Surovikin. Ahora las realiza en Chad, Libia, Túnez, en el Sahara, etc., ahí donde sea necesaria la protección de los intereses de Rusia. África se está convirtiendo en un nuevo frente en la confrontación global, donde Rusia está desplazando con éxito a los países occidentales. Y si Occidente continúa perdiendo terreno al ritmo actual, pronto podríamos asistir a un cambio drástico en el equilibrio de poder en el continente, dice Sergei Kolyasnikov. Esto es todo amigos, reciban un saludo.